Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, especialmente los telespectadores de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra también cordialísima bienvenida a don José Manuel Soria López, presidente del Partido Popular en el archipiélago, titular del Cabildo de Gran Canaria y candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias. Don José Manuel, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Bien, vamos a recordarles a todos ustedes, lo estamos haciendo en todas las entrevistas, en todos los programas que se realizan, pues algunos de los rasgos del Canal 8, que no por menos conocidos, pues no vamos a comentarlos, ¿no? Es decir, el Canal 8, como ustedes saben, es un canal de capital 100% canario, tinerfeño, es un canal que es el segundo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de los locales, el tercero del archipiélago, en audiencia, y que es un canal cuya línea editorial es pluralista. Bien, en función de ese pluralismo, ustedes además lo perciben en todos los programas que tenemos. Es decir, aquí acogemos, porque esta es una casa de todos, es una casa televisiva para todos, porque nuestra sociedad es plural y en función de eso, evidentemente, estamos siempre abiertos y de muy buen grado a todas las opciones políticas y a todas las posiciones. Bien, con don José Manuel hay que decir que como consecuencia pues, ya estamos en campaña electoral y como consecuencia de ese trabajo que ha venido realizando está un poquito averiado de la voz. Por lo tanto, vamos a preguntarle cómo ve la sanidad, porque evidentemente la sanidad creo que es uno de los ejes de la campaña que propugna, que defiende don José Manuel Soria en el supuesto de que sea presidente. En efecto, sí, lo primero que tengo que decir es que nosotros tenemos un programa de gobierno, tenemos un programa electoral. Además, que es un programa electoral que hemos hecho en el Partido Popular. Para hacer el mismo hemos contado con afiliados, con militantes, con simpatizantes del Partido Popular y también con aportaciones externas al Partido Popular. Pero es nuestro programa original, no lo hemos copiado de absolutamente nadie. Y dentro de ese programa hay un capítulo muy específico para la sanidad. ¿Por qué? Porque la sanidad creemos que es uno de los problemas que preocupan hoy a los canarios. ¿Cómo ve usted hoy la sanidad y qué sanidad es la que usted, siendo presidente, procuraría? Mire, vamos a ver, es evidente que la sanidad en Canarias está mejor hoy que hace 20 años. Eso es evidente. Es evidente que tienen más recursos hoy que hace 20 años. Es evidente que hoy hay más médicos que hace 20 años. Es evidente que hoy hay más hospitales, hay más centros de atención. Ahora bien, también es evidente, en paralelo a todo ello, que hoy el grado de desmoralización de los profesionales es superior. Es evidente que hoy la infrautilización, es decir, la no utilización de los recursos disponibles es superior que hace 20 años. Y hoy, sobre todo, las listas de espera son sustancialmente mayores que hace 20 años. José Manuel, pero los recursos ¿es que no se utilizan todos o es que se utilizan de un modo inoportuno o inadecuado? Yo diría que la palabra para describir cómo se están usando los recursos que hoy hay en la sanidad canaria es ineficiencia. ¿Y eso qué significa? Que no se están dedicando los recursos a aquello que se tiene que dedicar y sobre todo de la manera con la que se tienen que dedicar. ¿De qué recursos estamos hablando? Recursos económicos, recursos humanos y luego recursos de los distintos equipamientos que hay en la sanidad, hospitales y centros de atención. ¿Qué proponemos nosotros frente a todo ello? No se trata tanto de un problema de más financiación, sino de gastar bien los recursos disponibles que hoy tenemos. En primer lugar, problema número 1 de la sanidad, listas de espera en la que están muchos canarios para pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Hay listas de espera para pruebas diagnósticas de 3, de 6 y de 9 meses. Hay listas de espera para intervenciones quirúrgicas de 6 meses, 12 meses, 16 meses. Hace 2 días estuve en Santa Cruz de La Palma y una señora se me acercó al terminar un acto y me dijo, mire usted, llevo 6 años, 6, esperando por una operación de hernia de hiato. Esta espera me ha supuesto abandonar el trabajo, estar de baja, contratarme un seguro privado por el que tengo que pagar 200 y pico euros al mes. ¿Cuál es el coste de todo eso? Incalculable. ¿Qué propongo? ¿Qué propone el Partido Popular frente a las listas de espera? Una cosa muy sencilla. Ni un solo canario va a esperar
más de 30 días para realizarse una prueba diagnóstica y ningún canario va a esperar más de 60 días para una intervención quirúrgica. ¿Y cuál es mi compromiso? Que si espera más de 30 días o 60 días para una operación, se la hace directamente por la sanidad privada y el coste de la factura de esa intervención o de esa prueba diagnóstica lo va a sufragar el Servicio Canario de Salud. Se me podrá decir, oiga, pero eso es mucho más caro, pero yo le contestaré, siempre será más barato que el coste derivado de tener unas listas de espera que se hunden en el tiempo. Sin duda, y además una lista de espera en las que a veces los pacientes, dicho ya no solo en su significación de enfermos, sino pacientes por resignados, a veces mueren, a veces fallecen antes de llegar a esa operación, antes de llegar a ese diagnóstico, y otros, pues evidentemente tienen que afrontar unos sufrimientos que son incalculables, es decir, que eso no tiene precio. Absolutamente. Por lo tanto, no tiene precio. Pero mire, una de las posiciones de otros partidos, y yo quería verificar si usted coincide o no, dentro del suyo, dentro del Partido Popular, es que la financiación por parte del Estado a la sanidad canaria es insuficiente porque no llega a la media de lo que sí dota al resto de las comunidades autónomas, al resto de España. Y bueno, y eso pasó con el partido, con el gobierno del Partido Popular y está pasando con el gobierno del Partido Socialista. Esa no equiparación a la media. ¿Usted está de acuerdo también en ese déficit, digamos, de financiación por parte de las arcas estatales hacia la sanidad canaria, o no? Estoy de acuerdo solo en parte de lo que ha dicho, porque cuando gobernaba el Partido Popular, el sistema de financiación sanitaria que se negoció de manera unánime por parte de todas las comunidades autónomas fue que se revisaría al alza la cuantía de la financiación en función de acuerdo a el incremento de la población que hubiese en cada comunidad autónoma. Insisto, eso se negoció en tiempos del gobierno del Partido Popular y lo aceptaron todas las comunidades autónomas, incluida la Canaria. Luego, con el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, ese sistema cambió y ese sistema fue aprobado también por parte del gobierno de coalición canaria, propuesto por el PSOE y aceptado por parte del gobierno de coalición canaria. Dije en su momento, cuando hace un año y medio el presidente del gobierno de Canarias aceptó ese sistema, dije que era un sistema insuficiente para Canarias, pero el gobierno de Canarias se dio por satisfecho. La pregunta es, ¿por qué lo dieron por bueno hace un año y medio y ahora no? Evidentemente que hay que renegociar el sistema de financiación para que Canarias no esté por detrás de ninguna comunidad autónoma y se nos dé, oiga, nada extraordinario, simplemente lo que nos pertenece a los canarios. Sí, en función de la población, tanto de la población que reside en el archipiélago como con la población que afluye al archipiélago y también con la población comunitaria que es asistir aquí. Sobre todo con la población residente, claro, sea de donde sea, porque aquí en supuesto. Canarias estamos ya aproximadamente en los 2 millones de canarios. Y canarios no solo es quien nace aquí, canario es sobre todo también todas las personas que habiendo nacido en otro lugar llegan hasta aquí, ojo, de una manera legal, de una manera regular, que están aquí, que trabajan aquí, que aquí tienen sus familias, que aquí tienen sus hijos, esos también son canarios. Don José Manuel, y en el sistema sanitario, digo, en el gobierno del señor Aznar, sobre todo el último gobierno, lo que no se hizo, o corríjame usted, fue dinamizar el asunto de la formación o de los especialistas, de los llamados especialistas, de las titulaciones de los llamados especialistas, que es una, parece ser, es lo que alega al menos el gobierno de Coalición Canaria, uno de los cuellos de botella para atender una sanidad en Canarias conveniente, una sanidad eficiente, una sanidad... La falta de especialistas, y es que la formación de especialistas nos está marcada por el Estado y nos está bloqueada por el Estado. ¿Eso es así? Quiero decir que otro de los problemas graves que hoy aquejan a la sanidad canaria es precisamente la falta de especialistas. En toda la comunidad autónoma, en algunos casos, como por ejemplo el caso del hospital de la isla de La Palma, realmente es muy grave porque el catálogo de especialistas no está en absoluto cubierto. ¿Cuál es la solución? Mire, la solución es que haya más profesionales médicos dentro de la profesión. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo hay limitaciones para todos aquellos jóvenes canarios que acaban el bachillerato, que hacen la prueba de acceso a la universidad, que quieren estudiar medicina y sin embargo no pueden porque necesitan una nota media demasiado alta. La pregunta que yo hago es, oiga, y si hay falta de médicos, ¿por qué usted
no le basta solo con el requisito de que haya acabado el bachiller y haya hecho la PAU, porque al final tenemos que ir modulando desde el Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Educación, el número de profesionales que hacen falta con el número de profesionales que se ofrecen de esa determinada titulación. Por tanto, propuesta muy concreta, eliminar los números clausos para que los que hayan terminado el bachillerato con la PAU puedan hacer medicina. Pero sin duda, otra de las cuestiones es, vuelvo a repetir, es la relacionada ya con las especialidades, ya no solo con la carrera de medicina, porque después se da la paradoja de que mientras Canarias en este momento tiene que, entre comillas, importar o no tener aquí, en el propio territorio, especialistas, en cambio, sí que exporta, entre comillas, médicos de medicina general, no especializados, ¿no?, a otras comunidades autónomas. ¿Cómo puede darse eso? Evidentemente, usted lo ha dicho, no puede ser el Gobierno central quien nos esté diciendo en cada momento cuál es el número de especialistas y de qué especialidad hacen falta para hacer frente a las distintas demandas de la sanidad aquí en Canarias. Por tanto, tercera propuesta muy concreta. Mi gobierno, el Gobierno de Canarias, si yo soy presidente, voy a exigir al Gobierno central que las especialidades, así como el número de especialistas que haya en la sanidad canaria, sea algo que determine el Gobierno de Canarias, no que nos venga impuestos desde fuera. Don José Manuel, ¿y si gobernara el Partido Popular, el señor Rajoy, también haría lo mismo? No solo haría lo mismo, sino que yo he estado a lo largo de esta campaña y de la precampaña en distintos encuentros sectoriales con mi presidente nacional, Mariano Rajoy, que ha respaldado todas y cada una de estas propuestas cada vez que las hemos puesto sobre la mesa. Es más, recordará usted aquel famoso programa en el que respondía don Mariano Rajoy a las preguntas, tengo una pregunta para el presidente, que espontáneamente puso de ejemplo de cómo se debe gestionar la sanidad en una comunidad autónoma, el ejemplo de las propuestas que yo tenía como candidato a la presidencia del gobierno. Aprovechó para no dar puntadas sin hilo, ¿eh? Quiero decir, para hacer propaganda de sus planteamientos. ¿Qué otros, antes de agotar el capítulo de sanidad, don José Manuel, mire, me parece ¿qué otros muy importante, puntos básicos son los que usted propone? Le he comentado el de las listas de espera, Sí. Le he comentado el de un mayor número de profesionales. Cuidado, cuando hablo de un mayor número de profesionales, no solo hablo desde el punto de vista de quienes son los médicos, sino también de lo que son enfermeros. Bien. También ahí tiene que haber un mayor número, no solo por las necesidades actuales, sino también porque nosotros como propuesta llevamos, dentro de lo que le decía antes, de utilizar mejor los recursos instalados, que los hospitales abran no solo por la mañana, sino también por la tarde. Esto es como cuando usted tiene una fábrica para producir un determinado tipo de bien. La producción no es la misma si solo produce por la mañana que si usted produce por la tarde. Y lo mismo digo con la propuesta de abrir por la tarde, la propuesta de ampliar los horarios en fines de semana. No tiene sentido que cuando mayor número de incidencias con la sanidad se producen en Canarias, que es justamente los fines de semana, sea cuando los servicios están bajo mínimo. Y lo mismo puedo decir de los servicios de urgencias. Precisamente son servicios que hay que reforzar y mucho. Y luego otra cosa sumamente importante. Mire, los profesionales de la sanidad tienen que tener una carrera profesional, tienen que tener un recorrido profesional. No puede ocurrir que al final, cuando se sale de la universidad y de hacer el MIR con la especialidad, hasta que llega el momento de la jubilación, prácticamente no haya salto profesional ninguno. Eso desincentiva a los profesionales y por tanto también yo asumo el compromiso no solo de abrir por la tarde, no solo de abrir los fines de semana, no solo de que hayan intervenciones quirúrgicas por las tardes, sino también de crear e incentivar una auténtica carrera profesional para los profesionales de la sanidad. Bien, instalaciones sanitarias. Parece ser que la isla de Gran Canaria está, al menos la capital, está suficientemente dotada o superdotada de instalaciones sanitarias, de atendimiento sanitario, no así otras islas, ¿no? ¿Qué instalaciones propone usted, así como, porque usted está recorriendo todas las islas, las ha recorrido, no una vez, sino varias? Entonces conoce las necesidades de todas y cada una de las islas en este campo, en este y en otros, pero estamos hablando con el capítulo sanitario. Instalaciones nuevas,
para otras islas. Sí, vamos a ver, no se trata tanto de hacer nuevos programas de instalaciones o equipamientos sanitarios, sino cumplir el mapa de equipamientos sanitarios que ya existe y que sin embargo no se ha ido cumpliendo, al menos de acuerdo a los plazos que estaban previstos. Por lo tanto, otro compromiso muy concreto. Si yo soy presidente del Gobierno de Canarias, mi gobierno a lo largo de los próximos 4 años va a concluir el conjunto de dotaciones sanitarias que ya están previstas en el programa de inversiones, que tenían que haber estado previstas con anterioridad. Y esto lo digo no solo a nivel de hospitales generales en cada una de las islas, sino acaso lo que sea más importante, todo el conjunto de centros de atención primaria en los distintos municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Mire, hablando de propuestas concretas, no es posible que cada día, desde las islas no capitalinas, sea de Lanzarote, Fuerteventura, de La Gomera, del Hierro, La Palma, tengan que ir o a Las Palmas de Gran Canaria o a Santa Cruz de Tenerife para hacerse pruebas o para ir a especialistas, porque faltan esos especialistas y esa forma de hacer las pruebas en los equipamientos hospitalarios de esas islas. Y otra cosa muy importante, cuando de manera absolutamente ya necesaria tienen que producirse esos desplazamientos, los familiares tienen que ir con unas dietas que realmente les dé, ya no solo para tomarse un cortado de 80 céntimos, sino lo que es más importante, para desayunar, para almorzar, para pernoctar y para cenar. Y esas dietas también asumo como compromiso del Gobierno actualizarlas hasta el nivel razonable que permita a los acompañantes ese tipo de cobertura de gastos. Bien, esas coberturas evidentemente pueden ser cuantiosas, lo serían, en caso de realizarse, y si usted, que estamos seguros que si lo propone lo va a realizar, eso no nos cabe duda. Pero evidentemente la lata de negocio público va a que ese negocio habrá que sacarlo de algún sitio, ¿no? Y entonces yo quería preguntarle por cuál es la política fiscal, o sea, la política económica y la política fiscal que usted va a defender, que está planteando en el programa electoral y que usted va a defender y va a ejecutar si llega a la presidencia. Mire, en primer lugar una afirmación. No es verdad que para gastar mejor haya que recabar más impuestos, todo lo contrario. Se puede gastar mejor recaudando menos impuestos. ¿Administrando mejor? Administrando mejor. Yo lo que le propongo como política económica general y particularmente política fiscal y presupuestaria a todos los canarios, mi propuesta es gastar mejor. Y gastar mejor significa gastar con lo que antes le decía, más eficiencia en el gasto. Y eso se puede hacer no solo sin aumentar los impuestos, sino reduciéndolos. Otro compromiso que yo quiero... ¿Usted quiere reducir? No solo reducir, va a haber impuestos que voy a suprimir. Le voy a dar dos claros ejemplos. Impuestos sobre sucesiones. No hay impuesto más injusto en todo el sistema fiscal español que aquel impuesto que grava lo que mucho o poco haya podido acumular a lo largo de toda una vida una familia. Les pongo un ejemplo muy concreto que estoy seguro que hay muchas personas que nos están viendo ahora en Canal 8 y lo han visto en su vida. El típico matrimonio que a lo largo de su vida acumula con sus ahorros lo suficiente para comprar una casa y nada más. Muere uno de los cónyuges y el viudo o viuda. Para hacer frente al impuesto sobre sucesiones, a veces tiene incluso que endeudarse. Ese impuesto lo voy a suprimir como presidente del Gobierno de Canarias. Y quiero decir que la mayor y mejor garantía de que eso lo voy a hacer es que otras comunidades autónomas ya gobernadas por el Partido Popular en el resto de España lo han hecho, como Madrid, como el caso de Baleares, como el caso de Valencia, como el caso de Murcia. Pero también paulatinamente vamos a ir disminuyendo paulatinamente el impuesto sobre el patrimonio, porque el impuesto sobre el patrimonio es otro caso de doble imposición. Está pagando en el momento de conformar el patrimonio y luego está pagando cada año por esa conformación del patrimonio. Y le digo otra cosa. Paga dos veces, se paga dos veces. También vamos a hacer disminuciones en el tramo autonómico del IRPF, de lo que se paga por concepto de la renta de las personas físicas. Y usted me dirá, pero ¿cómo va a gastar mejor disminuyendo tantos impuestos? Por una razón muy sencilla, porque cuando usted paga menos impuestos, resulta que los consumidores, los contribuyentes, los ciudadanos, tienen más renta disponible en el bolsillo. Y esa renta va o al consumo o al ahorro. Si va al consumo, eso es más crecimiento, y más crecimiento es más empleo, y más empleo es menos gente en situación de paro, y eso es más riqueza, más prosperidad,
He ahí un aumento de la renta. Y si va al ahorro, ese ahorro va a la inversión y la inversión también es más crecimiento. Esto que digo no es ninguna varita mágica, es lo que ya ha ocurrido cuando el Partido Popular ha gobernado en España. Es lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas donde estamos gobernando. Bien, con ese planteamiento de reducción incluso de impuestos, va a suponer, porque repito, al final usted va a necesitar unos recursos, quien presida va a necesitar unos recursos para las distintas consejerías. ¿Se ha planteado usted el ahorro del gasto público, por ejemplo, en algunas instituciones, en algunas consejerías? ¿Usted ha propuesto, o sea, ha pensado, ha reflexionado en suprimir alguna, por lo menos, si no consejerías, direcciones generales, negociados, etcétera, etcétera? Mire, le diré que en la estructura de gobierno que yo tengo perfilada para la Comunidad Autónoma de Canarias, en vez de las 10 consejerías que actualmente hay, habrá 8. ¿Por qué? Porque hay algunas de las consejerías que van a ser fusionadas en otras. Por ejemplo, compromiso concreto, material, que también asumo aquí, está en mi programa. Habrá una gran consejería de sanidad y políticas sociales y sociosanitarias. Y luego habrá una consejería de movimientos migratorios y empleo. Con lo cual, esa consejería de política social y empleo que hay en la actualidad desaparecerá para subsumirse una parte en una y otra parte en otra. Por lo tanto, pasaremos de 10 consejerías a 8. Y eso va a traer también consigo una disminución en el número, no solo de consejeros del gobierno, sino también de viceconsejerías y muy probablemente también de direcciones generales. ¿Eso qué va a comportar? Va a comportar un mejor gasto público. Insisto, no se trata de que haya más gravamen de impuestos para hacer frente a ese mejor gasto público, sino todo lo contrario, menos impuestos y mejorar cómo se gasta. Con independencia de la SEC, que ya sabemos, en fin, que a pesar de toda la propaganda que se ha hecho, no parece que haya surtido los efectos que se esperaban, todos los efectos magníficos que se esperaban, digo, de la SEC, de lo que es la SEC. Pero con independencia de la SEC, en Canarias cabe todavía estimular más la inversión exterior, es decir, que aquí, y usted además que es especialista en comercio exterior, etcétera, y que conoce pues las áreas exteriores en el plano económico, puede recabarse dentro del marco fiscal canario, dentro de la especificidad que tiene reconocida, no solo dentro del Reino de España, sino también en la Unión Europea a través del tratado, incluso en la Constitución, ¿no? La llamada Constitución futura. Es decir, ¿cabe todavía nuevos estímulos para la inversión externa en Canarias o no? Claro que sí, caben muchísimos. En primer lugar, caben a través de instrumentos como la propia Zona Especial Canaria, la SEC. Caben a través de los llamados incentivos fiscales a la inversión que están previstos en el artículo 25 del régimen económico fiscal de Canarias. Caben a través de la Reserva de Inversiones Canarias que está previsto también en el régimen económico y fiscal de Canarias. Y eso para empresas de aquí, pero también para empresas de fuera que vengan y se instalen aquí y que, por tanto, estando instaladas aquí y dentro de las condiciones que prevén cada uno de esos instrumentos de fomento a la inversión, puedan llevar a cabo los proyectos que tienen planteados para Canarias. Mire, yo no conozco ninguna otra manera de que haya más prosperidad en una sociedad que no sea a través del crecimiento económico. Yo no he visto ningún libro de teoría económica que explique que hay más bienestar con menos crecimiento, que hay más prosperidad con menos crecimiento. Pero claro, para que haya más crecimiento tienen que ocurrir 3 cosas, o una de las 3 o las 3 a la vez, o una combinación de las 3. 1, que haya más inversión. 2, que haya más consumo. 3, que haya un mejor gasto. Y todo eso aderezado con una mejor proyección exterior. En el caso concreto de Canarias, ¿qué significa una mejor proyección exterior? Pues que haya más inversiones exteriores. ¿Cuál es nuestro sector exterior por autonomacia? Es el sector turismo. ¿Por qué? Porque el turismo significa una venta de servicios a residentes en el extranjero, que vienen aquí, consumen nuestros servicios y luego se vuelven a ir. Todo eso es lo que nosotros tenemos que conformar para que haya más crecimiento y más prosperidad en Canarias. Y por lo tanto mi gobierno va a incentivar la inversión, va a incentivar el consumo a través de más renta con menos impuestos, va a propiciar un mejor gasto público y va también a inducir una mejor proyección exterior de Canarias. Bien, y creación de empleo, claro. Todo eso genera empleo, porque claro, si se crece más,
Si hay más inversión, hay más producción. Si hay más producción, hay más empleo. Pero el empleo que realmente es productivo es el empleo que crean las empresas privadas. Yo no digo que el sector público, el conjunto de las administraciones públicas, los ayuntamientos, los cabildos, la comunidad autónoma, yo no digo que no tengan que crear empleo. Claro que sí. Ahora bien, las administraciones públicas tienen que crear el empleo justo necesario para hacer frente a aquello que tienen que hacer frente. ¿Y eso qué es? Prestar servicios a los ciudadanos, satisfacer necesidades de los ciudadanos y resolver problemas que tienen los ciudadanos. Pero las administraciones públicas no deben hacer nada de aquello que la iniciativa privada pueda resolver y por tanto ese es el empleo productivo, porque si no, al final nos veríamos con una administración pública sumamente inflada de funcionarios y de empleados públicos y eso no es un buen síntoma de una sociedad próspera. Claro que no. Acaba de llegar usted justamente donde yo estaba esperando que llegase, que es en el tema de las administraciones. Vamos a ver, claro que no. Y sobre todo cuando en algunas corporaciones, en algunos organismos, en algún público, ese engorde de puestos de trabajo se realiza no en función de las necesidades de prestación de servicios a la ciudadanía, sino en función de los ciertos maridajes con poderes fácticos, con amistades, con tal. Bien. ¿Para qué seguir? Iba yo justamente, usted acaba de llegar ahí, a la ordenación competencial de las administraciones públicas canarias. Usted tiene la experiencia de haber sido alcalde, tiene la experiencia de ser presidente de Cabildo y puede tener la experiencia, bueno, evidentemente tiene la experiencia de la administración del Estado, donde también ha tenido... Solo me falta... Solo le falta, sí, solo le falta ser presidente de la comunidad autónoma. Bien, yo para estar en todas las escalas de las administraciones. Bueno, o que sea comisario de la Unión Europea, que todo se andará. Entonces, todo se andará porque todavía tiene un futuro por delante, ¿no? Muchas gracias. Político y personal, etcétera. No está ya en edad avanzada como otros, entre ellos un servidor. Entonces, vamos a ver, José Manuel. Ordenación de las administraciones públicas canarias, que es una asignatura a la que ninguna administración le ha metido el diente. Y perdón por la expresión, que es muy, si quiere usted, muy popular, pero que se nos va a entender muy bien así. Es decir, da la impresión de que hay administraciones, varias administraciones con los mismos cometidos para no realizar ninguno. Entonces, no ha habido una ordenación ni por parte del gobierno del Estado, ni por parte de la comunidad autónoma, después recibidas las transferencias, para señalar definitivamente de una vez por todas las transferencias a los cabildos a los ayuntamientos en cascada. Es decir, no hay. Es decir, entonces todavía el ciudadano se encuentra despistado para muchos temas, créame que es así, y usted lo habrá comprobado. Lo he comprobado y lo compruebo todos los días, el despiste monumental que sobre todo en Canarias tienen muchos ciudadanos canarios que se acercan a su ayuntamiento, a su cabildo, a una consejería del gobierno autónomo, a una delegación de cualquiera de los ministerios que hay en Canarias para realizar un trámite del que siempre acaba aburrido porque le tienen, con perdón de la expresión, del tingo al tango, pero sin resolver realmente la cuestión. ¿Cuántas veces he recibido en mi despacho, tanto como alcalde como presidente del Cabildo, a ciudadanos que vienen para hacer una gestión que no es competencia del Cabildo, que no es competencia del Ayuntamiento, sino que es competencia del Estado o de la comunidad autónoma? ¿Sabe lo que ocurre? No es tanto un problema de que no estén delimitadas las funciones, lo están. Lo que pasa es que a veces los contenidos no se están cumpliendo como debieran cumplirse. Todos los años, cuando yo he ido al Parlamento de Canarias, no como parlamentario, como presidente del Cabildo de Gran Canaria, con mis colegas restantes presidentes de Cabildo, para dar cuenta de que en qué hemos gastado los recursos que vienen de la comunidad autónoma, siempre decimos lo mismo. Miren, es que tenemos la competencia, pero no se nos están dando los recursos suficientes. Compromiso que asumo como presidente del Gobierno de Canarias si recibo la confianza. Los cabildos y los ayuntamientos van a tener no más ni menos, sino aquello que les corresponde de acuerdo a las leyes existentes, de acuerdo a las normas existentes, de acuerdo a los decretos de delegación y transferencias que se han ido haciendo a lo largo de todos estos años para que puedan hacer frente al cumplimiento de sus funciones. No se trata de que los cabildos o los ayuntamientos estemos mendigando al Gobierno de Canarias, pero lo que no puede ocurrir, y esto los televidentes de Canal 8 lo van a entender muy bien, es que a medida que los recursos del Gobierno de Canarias van en proporción ascendente porque lo que se
ingresa por el IJIC, la imposición indirecta, y por el AIEM, el arbitrio de la entrada de mercancías, es cada vez más, resulta que los ingresos van así, las competencias van así, y sin embargo, los recursos que van a los ayuntamientos y a los cabildos van también así. Mire, eso no tiene ningún sentido, hay que corregirlo, y yo asumo el compromiso de poner las cosas en su sitio, no con más normas, no con más leyes. Por cierto, en mi programa electoral no llevo ni una sola ley más, no llevo ni una norma más. Por cierto, llevo algunas derogaciones de algunas normas. Simplemente una cuestión. ¿De cuáles? ¿De cuáles? Perdón. Ahora entro con eso si no le importa. Simplemente lo que llevo es el cumplimiento de leyes y normas que actualmente están. Entre ellas, los repartos de los recursos entre la comunidad autónoma, los ayuntamientos y los cabildos. Siempre en periodo conflictivo, porque no hay manera de ver qué pelea de negocio corresponde a unos y corresponde a otros. Con lo cual, eso clarificado, que está clarificado, lo que tienen que hacer es cumplirlo, ¿no? Tiene que cumplirse, pero por más que le hemos venido pidiendo al Gobierno de Canarias que se cumpla, realmente no hay manera de que se cumpla, y a medida que, como le decía antes, las necesidades de los cabildos y ayuntamientos van subiendo, porque subiendo van sus competencias, los recursos van disminuyendo, y eso hay que corregirlo. Bien, don José Manuel, habrá que corregir, como usted dice, suprimir leyes. ¿Cuáles? Pues mire, uno de los aspectos que voy a suprimir si soy presidente del Gobierno, nada más llegar a la presidencia, es ese requisito de las directrices de ordenación general del turismo y del territorio en Canarias, para que los proyectos de mejora de la oferta alojativa turística de calidad en Canarias no tengan que ser sujetos a la consideración ni del Gobierno de Canarias ni del Parlamento. Basta con que cumplan las normas del municipio y cumplan las normas del planeamiento del respectivo cabildo de la isla donde ese proyecto se vaya a desarrollar. ¿Por qué? Mire, no llevamos tantos años llenándonos la boca todos diciendo o el futuro del turismo es la calidad o no habrá futuro. Bien, si estamos de acuerdo en eso, apostemos por la calidad, lo cual supone de entrada una cuestión, mire, no moratoria, sino prohibición de cualquier tipo de ampliación de oferta que no sea estrictamente de calidad. Ahora bien, para lo que sea de calidad, si usted cumple con el ayuntamiento y cumple con su cabildo, ya nada tiene que objetar ahí el Gobierno, ya nada tiene que objetar ahí el Parlamento. Necesitamos oferta de calidad. Don Ricardo, por muchas razones, una muy sencilla, y es que los destinos turísticos alternativos que ya están compitiendo con la Comunidad Autónoma de Canarias, los tienen, y además con una mano de obra más baja que la nuestra, con unos servicios crecientemente de mayor calidad. Por tanto, no nos queda más remedio, y por tanto, esa directriz en materia de exigencia de declaración de interés general para ese tipo de proyectos de calidad, nosotros en el Gobierno la vamos a derogar. Es por eso por lo que ustedes, ya casi al final de la legislatura, han apoyado en el Parlamento, pues esa propuesta de Coalición Canaria de autorizar determinadas plazas que ya parece que se les habían pasado el plazo. No haberlo hecho habría sido un sinsentido, no se les había pasado el plazo, todo lo contrario, se corría el riesgo de que se les pasara el plazo y al final quedaran sin poder hacerse los proyectos que mejoran la calidad de la oferta alojativa en Canarias. Los turistas en Canarias ya no quieren venir a esos apartamentos o a esos hoteles que cumplieron su papel, es verdad, hace 20, 25, 30 años. Ahora los turistas que vienen a Canarias quieren una calidad simplemente igual a lo que nosotros demandamos como turistas cuando vamos a otros lugares. Sí, si hablamos de calidad, hablamos de calidad y por supuesto que tanto se sabe que tanto esos apartamentos como esos hoteles ya han sido súper amortizados, si vale el término, varias veces, ¿no? Entonces, incluso ha habido ayudas, ¿no?, de las instituciones para la renovación. Bueno, yo lo que les puedo decir es lo que he puesto en marcha desde el Cabildo de Gran Canaria con el llamado Plan Especial Territorial del Turismo de Gran Canaria, consistente en un instrumento donde se incluyen medidas muy concretas para que esas personas, pequeños ahorradores, que a lo largo de 25 o 30 años han tenido en ese apartamento o ese grupo de apartamentos una fuente de riqueza, puedan seguir teniéndolo en el futuro. Ahora bien, si el Cabildo les exige su reforma integral, su reposición, al final el resultado no puede ser que en vez de 10 apartamentos tengan 5. Y hemos introducido una medida
que es el banco de camas, un banco en el que se pueden intercambiar derechos para construir nuevas plazas con los derechos que tienen quienes ya llevan mucho tiempo en el mercado. Claro. Oiga, don José Manuel, vamos a ver. Quería yo plantearle, usted fue en la convocatoria anterior, en las elecciones anteriores, las del 2003, planteaba una idea que a mí desde luego me deslumbró, en aquella época, ¿no? Me deslumbró, que era en relación con la RIC, con la Red de Reserva de Inversiones, ¿no? Y un poco era la propuesta suya de que también la RIC no solo se limitase al sector empresarial, sino, corríjame, sino también al sector cívico, al sector ciudadano, a los ciudadanos. Claro, es evidente. ¿Usted ya ha desechado aquella idea o no? En absoluto. Y hemos planteado hacérsela llegar nuevamente al Gobierno de la Nación por una razón muy sencilla que nos van a entender todos los telespectadores de Canal 8. Mire usted, si la Reserva de Inversiones en Canarias es un instrumento fiscal para que en Canarias haya más inversión, ¿por qué solo es aplicable a unos canarios y no a otros? Porque ahora mismo solo pueden beneficiarse de ese instrumento, de esa ventaja fiscal, las sociedades, las empresas y los profesionales. Pero quienes estamos sujetos a una nómina, quienes trabajamos por cuenta ajena, todos los trabajadores de Canarias que no sean profesionales ni tengan su sociedad, no podemos hacerlo. Y yo me pregunto, ¿por qué no podríamos introducir que también en la cuota líquida del impuesto sobre la renta de las personas físicas, hasta el 90% de esa cuota, pudiéramos dotarlo a un fondo y ahí canalizarlo a la inversión? Porque estaríamos capitalizando también la economía de Canarias, pero además estaríamos haciendo también un ahorro fiscal por parte de quienes tributamos por impuesto de la renta a las personas físicas. Por tanto, yo creo que esto es algo que se entiende muy bien, que no supondría un altísimo coste fiscal, que además ayudaría a que hubiese más inversión y también ayudaría a que esos beneficios pudieran extenderse a todos los canarios, no solo a algunos. Bien, otra cuestión. Antes planteaba, si yo no he entendido mal, al hablar de las camas turísticas, al hablar de alguna manera las propuestas suyas, propuestas que se circunscriben a cada isla, resumiendo y sintetizando. La ley específica territorial que se hizo por parte del Parlamento de Canarias sobre las medidas territoriales turísticas para La Palma, Gomera y El Hierro, esa misma ley, quiero decir, con ese antecedente y con el antecedente, corríjame, también hace un tiempo usted era partidario, si no de suprimir, sí por lo menos de atemperar a la COPMAC, ¿no? Suprimirla. Y lo llevamos como una propuesta concreta. Bien, bien. Ya ve que le estamos siguiendo los pasos. Entonces, de sus proyectos, de sus ideas, no nos hace falta preparar, ¿no? Guiones, ¿no? No, veo que eso lo sabe bien mi programa. Yo, un poquito. Es mi obligación. El saber, los programas no son los suyos, sino todos. O tratar de acercarme a ellos. Ustedes son los que tienen que explicarlos. Ustedes son los maestros de los programas. Y ustedes son los que tienen la capacidad didáctica de convencer a la ciudadanía de que sus programas son los mejores. Pero eso usted se lo sabe de memoria. A ver, don José Manuel, vuelvo con la COPMAC. ¿Por qué suprimirla? Mire, y perdone, supongo que estará relacionado con el hecho de que cada isla y, llegado el caso, cada municipio, de alguna manera diseñen sus zonas turísticas, ¿o no? No, vamos a ver, hay dos niveles distintos. El del municipio, cada uno de los 87 municipios de Canarias ha de velar sobre lo que es el planeamiento urbanístico, es decir, aquello que urbanísticamente se haga en el ámbito territorial de ese municipio. Pero luego hay un ámbito más amplio, que es el de la isla, y ese planeamiento insular es el que debe corresponder al Cabildo. Esto ya se hace en los municipios a través del plan de ordenación urbana, en cada isla a través de los planes insulares de ordenación. Nosotros lo que planteamos es que por encima del planeamiento de la isla no debe haber ningún órgano suprainsular con carácter gubernamental, por muchas razones. La primera, porque no es la misma realidad territorial la que hay en una isla
que en otra. No es la misma realidad territorial la de La Palma que la de Fuerteventura, la de La Gomera que la de Lanzarote, la de Tenerife que la del Hierro, y por tanto no tiene sentido desde el punto de vista del Partido Popular que haya un órgano suprainsular como esa COTMAC, esa Comisión de Ordenación Territorial y del Medio Ambiente, que sea la que tenga la última palabra. Ya se vale el pleno del Cabildo de cada una de las islas, que por cierto es un pleno elegido democráticamente en las urnas y que no hay ninguna razón para pensar que tenga que estar por encima ninguna decisión de un órgano que está compuesto por funcionarios y por políticos como es la COTMAC. Ahora bien, refiriéndome al tema concreto que usted planteaba de la especificidad territorial de La Palma, Gomera y Hierro, evidentemente tienen que ser los cabildos respectivos, que yo creo que saben y que sabrán muy bien qué es lo que más les conviene a esas islas, porque yo estoy seguro que los palmeros, los herreños y los gomeros saben que tienen que compatibilizar el futuro y los puestos de trabajo y la riqueza de quienes allí viven con la preservación de lo más preciado que tienen, de su territorio. Y yo sé que nadie mejor que los gomeros, que los palmeros y que los herreños van a defender esa identidad suya del territorio. Y sé que nadie mejor que ellos saben y comprenden que su modelo turístico nunca puede ser el modelo como el de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura. Ahora bien, reconozcamos ya de una vez la mayoría de edad de los cabildos como auténticos gobiernos insulares. Señor Soria, claro, el dejar en manos de los alcaldes y de los presidentes de cabildo, pues nada menos que algo como el territorio, ¿no? A veces puede dar lugar a esos casos tan recientes que han aflorado, que han surgido, de alcaldes procesados, en fin, de distintas autoridades, digamos, incluso en Canarias, incluso de su partido. ¿Cómo ha vivido usted esas experiencias? Vamos a ver, el uso indebido de lo que es el poder no está asociado a una determinada institución, sea esta un ayuntamiento, un cabildo, una comunidad autónoma o el Estado, ni mucho menos está asociado a una determinada fuerza política. Está asociado simplemente a que a lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido personas que cuando tienen poder han sabido cómo tienen que administrarlo de acuerdo a la ley y hay personas que no lo han sabido. Ahora bien, lo importante no es solo eso, sino que cuando esas prácticas se dan, los partidos políticos, que son quienes han presentado a estas personas, actúen con absoluta claridad, inmediatez y contundencia. Pero nada hay que diga por qué una decisión tomada por un órgano como la COTMAC ha de valer más o ha de tener más garantías que una decisión tomada, insisto, por el pleno de un ayuntamiento o de un cabildo. ¿Por qué razón un alcalde elegido democráticamente ha de estar muchas veces rogando e implorando a un órgano de la comunidad autónoma como es la COTMAC el que un planeamiento municipal salga o no salga adelante? Lo que sí tiene que ocurrir es que los controles que existen se apliquen con toda la rotundidad y con toda la contundencia. Es decir, lo que no pueden darse son supuestos de promociones que van más allá de lo autorizado, o en altura, o en extensión, o en superficie. Pero para eso han de funcionar los resortes y los mecanismos que hay en la administración. Y eso no significa más normas, ni más leyes, ni más controles. Significa simplemente aplicar lo que ya existe. Aplicar lo que ya tenemos, aplicar las competencias, porque en el orden de las competencias, Canarias, ¿cree usted que ya aquí de alguna manera hilvanamos con la reforma del estatuto o con el proyecto de reforma que está en las Cortes Generales ya? ¿Cree usted que necesita muchas más competencias? Mire, yo creo que no. Yo lo que creo es que Canarias debe, en primer lugar, gestionar bien lo que ya tenemos. Yo le preguntaría a todos quienes nos están escuchando ahora a través de Canal 8, ¿creen que la competencia de la vivienda que gestiona el Gobierno de Canarias desde hace mucho tiempo funciona a plena satisfacción de los canarios? ¿Piensan que la educación, con todo lo que supone el fracaso escolar existente en Canarias, está funcionando a pleno rendimiento como piden los canarios? ¿Creen que la sanidad funciona a satisfacción de los canarios? ¿Creen que la política del territorio
funciona a satisfacción de los canarios? ¿Creen que la política del transporte interinsular funciona a satisfacción de los canarios? ¿Creen que la política en materia de inmigración, en lo que es competencia de Canarias, satisface a todos los canarios? Yo creo que no. Y por tanto, mi pregunta es, ¿no piensan que antes de echarnos más cosas a la boca, deberíamos intentar hacer mejor aquello que ya tenemos? Cuando usted planteaba esas preguntas, a mí no se me iba de la cabeza el que ustedes en determinadas ocasiones han cogobernado con Coalición Canaria durante estos años últimos. Y cuando lo hemos hecho, las cosas han ido a mejor. Cuando lo hemos hecho, habían objetivos claros. Y cuando el Gobierno de la Nación no cumplía, lo planteábamos, lo decíamos. Le diría más, yo recuerdo muy bien, siendo alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, cuando mi gobierno, el Gobierno de España, presidido por José María Aznar, no estaba haciendo lo que yo creía que era necesario hacer en relación a los inmigrantes ilegales que había en la calle en Las Palmas de Gran Canaria, yo lo planteé, yo lo denuncié, yo tomé medidas que a lo mejor no se entendieron en aquel momento y al final el gobierno me hizo caso, pero también lo ha hecho cuando ha gobernado el señor Rodríguez Zapatero, con una particularidad. Cuando lo hice desde dentro del Gobierno de Canarias, no lo entendió mi socio, no lo entendió Coalición Canaria. Pensó que aquello era una manera de enfadar, de molestar, de enturbiar las relaciones con Madrid, con el Gobierno central. Y decidieron erróneamente desde Coalición Canaria romper aquel pacto unilateralmente y quedarse en un gobierno en minoría apoyados parlamentariamente por el PSOE. Y al final, ¿cuál ha sido el resultado? Que a lo largo de estos últimos 2 años el Gobierno de Canarias ha sido una marioneta en manos del señor Rodríguez Zapatero, que ha hecho con Canarias y ha hecho con el Gobierno de Canarias aquello que le venía en gana. Por tanto, yo como presidente del Gobierno de Canarias, ya lo creo, que plantearé las cosas al Gobierno de la Nación, sea cual sea el signo de este Gobierno de la Nación. Yo espero y deseo, estoy convencido, que dentro de muy pocos meses va a ser de un signo distinto. Será un gobierno presidido por Mariano Rajoy, pero también en ese caso, yo como presidente del gobierno plantearé las cosas que son necesarias para Canarias, en inmigración, en infraestructuras, en sanidad y en todas las otras cuestiones. De sanidad ya ha hablado, yo creo que con gran claridad y en extenso. De infraestructuras, bueno, de infraestructuras se puede hablar, pero vamos primero con la política migratoria, con la política de inmigración. ¿Qué haría usted como presidente del Gobierno de Canarias en materia de fenómenos migratorios? Mire, en primer lugar le diría al Gobierno de España que cambie la ley de extranjería para prohibir por ley los procesos de regularización masiva. Porque esa regularización masiva que hizo el gobierno del señor Rodríguez Zapatero en contra de los criterios de la Unión Europea, de manera distinta a como se hacen estos días se está haciendo regularizaciones en Holanda y se están haciendo en Francia, pero de acuerdo a los requisitos que la Unión Europea tiene para ello, no de la manera, con el efecto anuncio y efecto llamada, que lo ha hecho el gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Le diría que esos procesos los prohibiera por ley. Le diría que aumentaran los controles de las costas de toda la comunidad autónoma de Canarias. Lo estamos viendo estos días. Otra vez la crisis de los cayucos, otra vez las muertes en las costas de Canarias, otra vez la desesperanza, otra vez la miseria llegada por barco, otra vez la pérdida de oportunidad, porque quienes se están frotando las manos son los que hacen negocio, son las mafias. Y todo eso yo lo haría y lo diría al gobierno central desde el gobierno de Canarias y lo diría como presidente, pero también diría otra cosa. Y yo le diría a los canarios que la inmigración no es negativa, la inmigración es una oportunidad para los que vienen y para los canarios. Ahora, siempre y cuando sea legal, sea regular, y por tanto yo voy a fomentar la inmigración legal y por eso voy a crear una consejería de movimientos migratorios para poder gestionar desde ahí lo que es la inmigración legal que llega y también otra cosa muy importante, para gestionar de ahí los anhelos y los deseos de los emigrantes canarios que quieren retornar. Y por eso en esa consejería yo voy a incluir el área de empleo, porque cada vez que llega un inmigrante legal y cada vez que viene un inmigrante retornado, está buscando una oportunidad y esa oportunidad es un empleo. No puede ser vivir del subsidio, eso es pan para hoy, hambre para mañana y por eso la consejería que yo creé, una de las importantes será de migración y empleo. Don José Manuel,
Bien, infraestructuras, grandes infraestructuras, líneas básicas. Las líneas básicas van a venir por la exigencia del Gobierno de Canarias, es otro compromiso que asumo. Exigencia del Gobierno de Canarias, que yo presida al Gobierno de la Nación simplemente de que cumpla con el plan de infraestructuras que para Canarias ya había trazado desde antes de que el PSOE ganara las elecciones. Yo no podemos seguir aceptando el argumento de los compromisos del Gobierno de Zapatero con otras partes y territorios de España para incumplir con las infraestructuras que ya estaban trazadas en Canarias. Infraestructuras de carreteras, de puertos, de aeropuertos. ¿Cómo es posible que todas aquellas carreteras que ya están en proyecto trazadas, que ya tienen el proyecto hecho, sigan sin licitarse? ¿Cómo es posible que los planes directores de los aeropuertos canarios sigan con ese retraso? ¿Cómo es posible que las obras pendientes en los puertos canarios, cómo es posible que el puerto de Granadilla, que está llamado a ser una pata muy importante en lo que será Canarias como gran plataforma en medio del Atlántico para los tráficos entre América, Europa, entre Sudáfrica, Europa y también entre el Lejano Oriente y Europa, cómo es posible que todavía esté empantanado? Todos esos serán exigencias en materia de infraestructura para el Gobierno central. Bien, entramos en el último tramo, digamos, de la entrevista, ya nos quedan escasos minutos y bueno, don José Manuel, que tiene una gran capacidad de síntesis, yo voy a apelar también a ese talento de sintetizar para que en muy pocas palabras nos desbroce determinados asuntos, ¿no? Relaciones con los ministerios y con el Gobierno del Estado. Las relaciones más fluidas, relaciones de lealtad institucional. Ahora bien, cada vez que un ministerio, cada vez que el Gobierno del Estado, cada vez que el Gobierno central, esté quien esté, insisto, me da igual que el presidente sea del PSOE o que sea del Partido Popular, cada vez que haya un incumplimiento, yo lo denunciaré desde el Gobierno de Canarias. Yo no aceptaré palmaditas en el hombro. Yo no aceptaré ningún tipo de engaño por parte del Gobierno de la Nación, porque esa y no otra será mi obligación como presidente del Gobierno de Canarias. Relaciones con las comisarías de la Unión Europea. Relaciones muy fluidas, relaciones de permanente contacto, relaciones de saber que los comisarios europeos, todos y cada uno de ellos, deben saber que Canarias dentro de Europa es una realidad distinta. Dentro de Europa forma parte de lo que son las regiones ultraperiféricas. Y ojo, algo muy importante. Esa reforma en el Tratado Constitucional, que ya en España se aprobó por referéndum, tenemos que estar muy alertas para que no haya ni un solo retroceso en aquellos artículos que nos definen como región ultraperiférica, con todo aquello que conlleva para la modulación de las distintas políticas europeas que se apliquen en Canarias. Muy alertas a eso. Relaciones de las instituciones administrativas dentro de Canarias. Gobierno, cabildos. Máxima lealtad, pero con un principio, el principio europeo de la subsidiariedad. ¿Qué quiere decir esto? Mire, si un problema de un ciudadano lo puede resolver un ayuntamiento, que no esté en manos del Gobierno autónomo. Si lo puede resolver un cabildo, que no esté en manos del Gobierno autónomo. Por tanto, principio del máximo acercamiento posible de la Administración al problema del ciudadano. Relaciones con las demás fuerzas políticas. Relaciones de absoluta lealtad, relaciones de absoluto respeto. Yo estaré encantado de tener como presidente del Gobierno de Canarias las mejores relaciones con las fuerzas políticas que estén en la oposición. Oye, una curiosidad, ¿qué ha pasado en su partido, así muy brevemente, en el caso de Fuerteventura? Que incluso lo ha terciado don Domingo Calzadilla, me parece, en el asunto. En el caso de Fuerteventura, en el caso de La Laguna y en el caso, muy distintos, claro, y en el caso de Garachico. Yo creo que usted ha confundido ahí a don Domingo, al Calzadilla y a don Domingo González Arroyo. En Fuerteventura somos la primera fuerza política, lo hemos sido en las elecciones generales, lo fuimos en las autonómicas y lo vamos a hacer ahora todavía más. Tenemos las magníficas perspectivas, las mejores perspectivas posibles en Fuerteventura. Hay una lista muy renovada al Parlamento de Canarias, la encabeza una de las mejores políticas, no solo de Fuerteventura, sino de toda Canarias, que es Águeda Montelongo. Hemos incorporado a la lista del Parlamento nada más y nada menos que a uno de los políticos que más ha destacado a lo largo de toda esta legislatura en Canarias, Juan Santana, que ha sido el agregado laboral de toda España en la Embajada de España en Caracas
y desde luego es una isla donde tenemos listas muy renovadas, que son islas muy ganadoras. ¿La Laguna? Listas muy ganadoras. ¿La Laguna? La Laguna repite como candidato Rafael Becerra. Rafael Becerra fue propuesto como candidato a La Laguna hace ya algunos meses por parte de la Dirección Insular. La propia Dirección Insular me pidió, me solicitó que viniera junto a nuestro portavoz en el Senado, Pío García Escudero, a presentar a nuestro candidato Rafael Becerra como candidato a la alcaldía de la ciudad de La Laguna, la ciudad de los adelantados. Vinimos, lo presentamos también su programa. Es una lista también que lleva un gran componente de renovación. La Laguna, ciertamente, no es una plaza difícil, pero donde estoy seguro que el balance de gestión de Rafael Becerra como portavoz va a ser un gran acicate para ganar. Estaba preguntando por la otra lista. Si me puede decir la institución, se lo diría encantado. Del Ayuntamiento de La Laguna, pero bueno. No conozco la lista del PSOE, no conozco la lista... No, del Partido Popular. La que se habló, que era segunda lista del Partido Popular. Lo que le puedo asegurar... el que ha sido hasta ahora concejal, todavía lo es. Le puedo asegurar rotundamente que en La Laguna, al igual que en todas las demás instituciones, no hay más que una lista del Partido Popular, que ha sido la lista que ha sido aprobada, que ha sido dirigida al Comité Electoral y que han sido formalmente proclamadas. No hay más listas. Muy bien. Si ha habido protesta del señor Calzadilla, venga, que no me confundo, y usted lo sabe. Garachico, ¿todo mujeres? Garachico, todo mujeres, porque la Constitución española dice mientras no cambie, y creo que no va a cambiar, al menos en esta materia, y no debiera cambiar, que no debiera haber ningún tipo de discriminación entre españoles por motivo de raza, opinión, religión o sexo. Y sí, en Garachico, el Partido Popular, por las consideraciones que sean, ha decidido que la mejor lista para representar a Garachico por parte del Partido Popular son todo mujeres. La Constitución nos lo ampara. Y en nuestra opinión, si hay una ley que vaya en contra de la Constitución, lo que está mal no es la Constitución, es la ley, y por lo tanto nosotros hemos interpuesto un recurso en vía contencioso y desde luego también en vía constitucional, porque entendemos que se está violando gravemente un derecho fundamental de esas mujeres que van en la lista del Partido Popular de Garachico. Qué curioso, qué enorme paradoja que haya sido precisamente una ley teóricamente progresista la que al final quiera impedir a mujeres tinerfeñas que sean ediles democráticamente elegidas por un ayuntamiento como es el de Garachico. Muy bien, don José Manuel, se nos ha ido el tiempo. 3 preguntitas muy breves. ¿Por qué quiere usted ser presidente de Canarias en 2007? Porque mire, nadie me fuerza, nadie me obliga, porque me apasiona la idea de ser presidente del Gobierno de Canarias para intentar mejorar algunas cosas que se pueden mejorar en Canarias y para conseguir algo que me parece evidente, más prosperidad para Canarias. Y además sé muy bien cómo tiene que conseguirse esa prosperidad, con más inversión, con menos impuestos, con un mejor gasto para quienes más lo necesitan y con una mejor proyección exterior de Canarias. Y además porque tengo un programa original del Partido Popular que no hemos copiado de nadie y que es un programa que aspiramos a compartir con la inmensa mayoría de los canarios. Segunda preguntita. En el supuesto de que, aunque usted obtenga magníficos resultados o buenos resultados, no obtenga los números de diputados suficientes para gobernar, para ser el presidente, ¿usted tendría inconveniente en ser el vicepresidente con don Paulino o probablemente usted propondría a otro miembro de su partido, un segundo suyo, y usted se quedaría de parlamentario y de presidente del Cabildo de Gran Canaria? A día de hoy no me planteo otra hipótesis que ganar las elecciones en Canarias, ser presidente del Gobierno de Canarias y por tanto tomar la iniciativa esa misma noche de formar gobierno en Canarias. Tercera y última. ¿Desea usted agregar algo? ¿Perdón? ¿Desea agregar algo a lo que he dicho? Bueno, lo único que, tal como usted ha visto y todos los telespectadores de Canal 8, me han dado una gran oportunidad para dar un repaso a lo que son medidas concretas, compromisos concretos, compromisos que asumo con todos los canarios. Desde luego no habrá visto vaguedades, no habrá visto ningún discurso filosófico, no habrá visto apelaciones a esas cosas como las alianzas de civilizaciones o la memoria histórica de los canarios y de los españoles. Habrá visto que tengo soluciones concretas
para el problema de la sanidad, habrá visto que tengo soluciones concretas para el problema de la inmigración, habrá visto que tengo soluciones concretas para el problema de la vivienda, habrá visto que tengo soluciones concretas para el problema de la inversión, habrá visto que tengo soluciones concretas para una mayor prosperidad, habrá visto que me comprometo a reducir determinados impuestos. Y además de todo ello, aparte que lo hayan escuchado en el día de hoy, los telespectadores de Canal 8 saben otra cosa, y es que me han seguido a lo largo de estos últimos 12 años como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y 4 como presidente del Cabildo de Gran Canaria. Y saben, quienes hayan estado en un lugar y en otro, la transformación profunda a mejor que desde estas dos instituciones he podido llevar a cabo. Muy bien, pues muchísimas gracias, don José Manuel Soria. Cuídese usted de esa especie de simulacro de gripe. Ánimo y que las urnas le sean propicias, que decían los clásicos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por participar en Canal 8 y desearle esa suerte que todas las personas que trabajan, ya han visto que no ha utilizado ni un papel ni medio, lo tiene en la cabeza. Bien, pues eso siempre es una garantía, porque si no se tienen claras las ideas en las cabezas, mal después se pueden ejecutar las cosas. O bien se pueden copiar de otros, pero en mi caso. Ustedes siempre metiendo el dedito en la llaga, metiendo el dedito. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Manuel. Muchas gracias a todos ustedes y hasta un próximo programa, deseándoles, como siempre, que sean felices en la medida de lo posible. No metan los deditos y tampoco copien, claro. Que no copien, buen consejo. No, ya he dicho que no copien. No copien.